Pacho, te hemos hecho llamar, porque en tu falla hay un ninot que no nos apaña. ¿Y eso? Hombre, explícate mejor. Eso está hecho enseguida. Mira, Bonico, yo te lo explico, es muy fácil. En la falla de Cali tenéis un ninot que se parece mucho a Pablo. ¿De qué collons vais, malparits? El problema es que el ninot hace el ridículo y pensamos que es para joder la marrana. ¿Això com es? Lo que estás oyendo, moniato. Si de verdad te molesta el ninot que dicen estos dos, se quita y arregla o no hay problema. Pues muchas gracias, Pacho. Y para que veas que no hay mala fe, vamos a organizar un concurso de paellas en tu honor. Falla de Cali contra Falla Medellín. Ahí mano a mano es lo mejor para olvidar todas las rencillas. Decidimos un día que nos venga bien y lo anunciamos a lo grande con una traca. ¡Ojo! Pacho, ya podéis ir calentando las paellas. Entonces, ¿qué, Fernando? ¿Tienes alguna idea de por qué te he hecho llamar o qué? A ver, teniendo en cuenta que soy el artista fallero de tu falla... Eso es, te he hecho llamar para hablar de la falla. Eso digo yo, ¿de qué vas a querer hablar si no es de la ¿Se falla? puede Claro, saber pues. qué hostias de falla estás haciendo, malparid? Que no hay por dónde pillarla, no hay Dios en la falla que la entienda. Pues mira, este año he querido tirar mano del arte conceptual. Conceptual, ¿a qué santo? Ya estás quitando esas figuras raras y poniendo mujeres con las tetas grandes y señores con puro como se ha hecho de toda la vida del señor. ¡Hágale, Fernando! Y un alcalde en bicicleta. ¿Está claro? Nunca nada me ha quedado tan claro. Sí. Yep. Permiso. Lo que reclamamos son petardos de todos los tamaños y para todas las edades. Valenciano mal escrito en todas las fallas como en los viejos tiempos. ¿Qué es eso de valenciano estándar? Y poder utilizar gasolina para quemarlas. Y orquesta de toda la vida, ya está bien de disco móviles. Nos estamos ablandando y perdiendo la identidad, collón. A Valencia se la respeta, ¿sí o qué? Y que nos dejen llevar zapatillas en la ofrenda. Los malparits de la falla de Cali nos han retado a un concurso de paellas. Ojo las orejas. De ningún modo podemos perder, ¿sí me entienden? Empecemos, pues, por lo más importante. Usted me va a ir a comprar garrofó ahora. Y a la vuelta con esta navaja me corta unas ramitas de romero del camino de Moncada. Tenemos que hablar de una cosa muy importante, y es el tema de la elección de la fallera mayor. Este año no me apaña ninguna de las candidatas, ni por guapura ni por saber estar. No están a la altura de la falla Medellín. Así que como presidente me veo en la obligación de tomar una decisión tan drástica como necesaria. La fallera mayor de este año seré yo. Muy bien, categoría que me parece. Justicia. ¡Un brindis, hostia! Fallera mayor. ¡Salud! ¡Guapa! No tendrías que haber echado al artista, no sabemos hacerlo. La planta es algo serio, Calla. presidente. A ver, junto a los más. Yo creo que el murciélago lo subiría más para arriba. Un poquito más para arriba y más pegadito, para que se vea el angelito. Eso es. Ahora un poquito más para arriba para que se vea el arbolito. Ahora sí. Eso es. Figuras abstractas y toros pastel me iba a poner malparid. Conceptual, decía. Sí, ahora sí que está quedando una berraca falla, fillo de puteas. Pero bárbara, ¿eh? Sí, señor. Miel de romero.